Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje fascinante. 30 años de evolución del mecanismo espejo. Un concepto que, como veremos, ha redefinido por completo nuestra manera de entender desde la cognición social hasta la rehabilitación clínica. Para navegar esta historia hemos preparado una agenda muy clara. Primero, vamos a ir más allá del hype inicial. Después, nos meteremos de lleno a la fisiología fundamental. Veremos cómo ha evolucionado el paradigma, exploraremos el espejo emocional, aterrizaremos en las aplicaciones clínicas y finalmente cerraremos con las conclusiones y las nuevas fronteras que se están abriendo. ¿Listos? Comencemos. Empezamos por el principio. Hay que decirlo. Cuando surgieron las neuronas espejo, el entusiasmo fue masivo, tanto que algunos lo llegaron a llamar el concepto más sobrevalorado de la neurociencia. Pero bueno, hoy, afortunadamente, ya hemos superado esa fase de escepticismo inicial y estamos en una era de verdadera madurez científica, con evidencia muy robusta. Y lo que es realmente crucial entender, como vemos aquí, es este cambio de mentalidad. Miren, ya no hablamos de una simple neurona espejo aislada, sino de todo un mecanismo espejo, un sistema de redes distribuidas por el cerebro. De hecho, un análisis bibliométrico enorme de Bonini y su equipo, que revisó más de 1.600 artículos, lo confirma. La investigación se expandió, vaya que se expandió. De la fisiología motora saltó a dominios tan complejos como la cognición social y la clínica. Así que el dato clave hoy es que la evidencia valida su rol fundamental en cómo percibimos y actuamos. Ya no hay duda de su importancia. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos a las entrañas neurofisiológicas de todo esto. Nos vamos a centrar en la corteza premotora ventral, que es donde todo empezó, y en un dilema motor que es, simplemente fascinante. Aquí tenemos la definición del libro de texto, la canónica. Estas neuronas, ubicadas específicamente en el área F5C de la corteza premotora ventral, hacen algo extraordinario. Modulan su actividad tanto cuando se ejecuta una acción como cuando se observa a alguien más hacer una acción parecida. Y la congruencia motora es la clave de todo. Hay unas que son estrictamente congruentes, de una especificidad altísima, que responden, por ejemplo, solo a un agarre de pinza fina. Y luego están las ampliamente congruentes, que son más flexibles, codifican el objetivo general de la acción. Todo esto se confirmó con registros de electrodos únicos que mostraron cómo estas neuronas se disparaban selectivamente solo ante estímulos biológicos. Ok, y esto nos lleva directamente a una paradoja interesantísima. A ver, si observar una acción recluta mis propias vías motoras, ¿por qué no voy por la vida imitando involuntariamente cada movimiento que veo? Sería un caos, ¿no? Pues la solución es un elegantísimo mecanismo de veto. Como lo ilustra el gráfico, claro que hay neuronas de facilitación que codifican la representación de la acción, pero, y aquí está la genialidad, también hay neuronas de supresión, principalmente en F5 y M1, que disminuyen su tasa de disparo durante la observación, inhibiendo activamente la salida córtico-espinal. Es una disociación funcional que nos permite entender sin tener que imitar. Brillante. Y para que esto no quede en pura teoría, veamos los números duros. Esta tabla, basada en el trabajo de Kilner y Lemon, es muy reveladora. En el área F5, si promediamos 15 estudios, encontramos que un 33.6% de las neuronas tienen propiedades espejo. Pero fíjense en esto, que es sorprendente. En la corteza motora primaria, en M1, un estudio encontró que hasta un 58.3% de las neuronas del tracto piramidal tenían estas propiedades, incluyendo tanto las que facilitan como las que suprimen. En el lóbulo parietal inferior, la cifra ronda el 20%. Así que, como ven, no estamos hablando de un fenómeno aislado, sino de una propiedad fundamental de toda la red frontoparietal. Ahora, atención, porque este es un punto de inflexión en nuestra historia. El paradigma ha evolucionado. ¿Y de qué manera? Hay que sacarnos de la cabeza la idea de que el mecanismo espejo es un simple sistema para imitar. No. Su función es muchísimo más sofisticada, es predictiva. Y esto, como se imaginarán, tiene implicaciones enormes para la interacción social. En nosotros, los humanos, la anatomía funcional se extiende mucho más allá de F5. Tenemos por un lado un circuito sensoriomotor que incluye el lóbulo parietal inferior, la corteza premotora y la corteza motora primaria, y su trabajo es integrar toda la información sensorial y cinemática. Pero, en paralelo, trabaja una red emocional, con la ínsula y la corteza cingulada anterior como protagonistas, que se encarga de procesar estados visceromotores. Pensemos en empatía, en dolor. La conectividad aquí es recíproca, es un diálogo constante entre las áreas parietales y frontales que conecta lo que percibimos con lo que hacemos. Y ojo que esto no es un invento exclusivo de los primates. Esta diapositiva lo ilustra de una forma brillante.
El mecanismo espejo tiene raíces evolutivas profundísimas. Es una solución que la evolución ha conservado. Lo encontramos en el aprendizaje vocal de las aves, en cómo los roedores se contagian el miedo socialmente a través de la corteza cingulada anterior e incluso en cómo los murciélagos coordinan su navegación. Así que esta capacidad de mapear la experiencia del otro en nuestros propios circuitos es una estrategia evolutiva fundamental, mucho más antigua de lo que pensábamos. Y aquí está, para mí, el cambio de paradigma más importante de todos. La idea vieja, la obsoleta, era la de la imitación, como si fuéramos simples fotocopiadoras. El nuevo paradigma, mucho más potente, es el de la affordance social. ¿Qué significa esto? Que el sistema motor no solo replica lo que ve, sino que prepara y selecciona respuestas complementarias. El ejemplo es perfecto. Si observo a alguien que me ofrece un objeto, mis neuronas espejo no codifican la acción de ofrecer, sino que preparan todo mi sistema motor para agarrar. Se trata de reciprocidad, de facilitar una interacción social ágil y fluida. ¿Y cómo diablos logra el cerebro esta hazaña? Pues a través de un modelo de codificación predictiva. Piénsenlo así. La corteza prefrontal está constantemente haciendo predicciones de arriba hacia abajo, o top-down, sobre las intenciones de los demás. Estas predicciones viajan a las áreas premotoras y ahí se comparan con la información sensorial real, la que llega de abajo hacia arriba, bottom-up. Si hay una discrepancia, se genera un error de predicción que nos obliga a actualizar nuestros modelos internos. ¿El resultado? Una capacidad asombrosa para anticiparnos a las acciones de los demás antes de que ocurran. Una función vital para la supervivencia. Muy bien, ya vimos las acciones motoras, la predicción, pero el mecanismo no se detiene ahí. Vamos a ver ahora cómo se extiende al dominio de las emociones, sentando las bases neurales de algo tan humano como la empatía. El concepto clave aquí es la simulación encarnada. Suena complejo, pero la idea es muy intuitiva. Cuando observamos a alguien sentir dolor o asco, nuestro cerebro activa exactamente las mismas estructuras visceromotoras que se activan cuando nosotros mismos sentimos esas emociones. El sustrato anatómico para esta dimensión afectiva es principalmente la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Y no es solo correlación, la evidencia causal es contundente. Si se inactiva la ACC en modelos animales, por ejemplo, la transmisión social del miedo se desploma. Esto confirma su rol absolutamente crítico. Perfecto. Ya establecimos toda la base fisiológica y conceptual. Ahora es momento de hacer lo que más nos importa como clínicos, analizar el valor práctico, el valor translacional de todos estos hallazgos. Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo llevamos toda esta neurociencia fundamental a la práctica diaria? ¿Qué impacto real tiene en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de nuestros pacientes? Tomemos un ejemplo clarísimo, el trastorno del espectro autista. La teoría original, la del espejo roto, era muy simplista. Proponía que en el autismo simplemente no había actividad de espejo. Punto. Hoy, la evidencia nos da una visión mucho más matizada y útil. No es una ausencia total. Son alteraciones en la modulación, en la integración de secuencias motoras y, esto es crucial, un déficit predictivo. Lo que se observan son fallos en la anticipación electromiográfica de las intenciones motoras de otros. Esto nos dice que la dificultad radica en traducir la información visual a comandos motores propios y eso, claro, impacta de lleno en la cognición social. Ahora pasemos a la terapia, donde esto se vuelve realmente emocionante. La aplicación translacional más importante es sin duda la terapia de observación de la acción, o AOT. El fundamento es simple y poderoso. La observación activa de movimientos recluta los circuitos motores plásticos, incluso sin que el paciente se mueva. Es literalmente neuroplasticidad guiada por la vista. Las indicaciones que ya son gold standard incluyen la rehabilitación motora de extremidades superiores post-ictus y el uso de pistas visuales para ayudar a los pacientes con Parkinson a superar el freezing o bloqueo motor, gracias a esa activación parietofrontal. El proceso, conceptualmente, es muy directo, pero neurobiológicamente es potentísimo. Miren. Paso 1. El paciente realiza una observación activa, concentrada, de una acción motora que sea relevante para él. Paso 2. Esta simple observación recluta las redes frontoparietales que todavía conservan su plasticidad. Y paso 3. Este reclutamiento cortical, repetido una y otra vez, facilita la reorganización neuronal y al final del día la recuperación funcional. Es una aplicación directa, elegante y eficaz de todo lo que hemos hablado. Muy bien, para ir cerrando, vamos a resumir los mensajes clave de toda esta revisión y, lo que es más emocionante, a echar un vistazo a hacia dónde se dirige este campo de investigación. La próxima gran frontera, sin duda, es lo que se conoce como neurociencia de segunda persona. Y esto, créanme, es otro cambio de paradigma. Estamos pasando de estudiar un cerebro aislado, como si estuviera en un frasco, a investigar la interacción dinámica en tiempo real entre dos o más personas.
La técnica clave para esto es el hyperscanning, que mide la sincronización entre cerebros. Ya se ha demostrado que la sincronía en áreas prefrontales y parietales predice el éxito de la comunicación. Y a futuro, esto podría ser una herramienta increíble para entender psicopatologías como la esquizofrenia, viéndolas como fallos en este acoplamiento dinámico entre personas. En resumen, si algo nos tenemos que llevar de esta revisión, que sean estas 3 ideas clave. Primero, la madurez científica. El mecanismo espejo es un sistema robusto, conservado evolutivamente, y es mucho más que una sola neurona. Segundo, su rol es predictivo. Su función principal no es imitar, es anticipar acciones y generar respuestas sociales adecuadas, las famosas affordances. Y tercero, su valor clínico. Ya no es teoría, es una herramienta potente, basada en evidencia, tanto para la neurorehabilitación como para entender mejor los fenotipos psiquiátricos. Por supuesto, toda nuestra revisión se fundamenta en estos trabajos seminales y en revisiones exhaustivas que han sido absolutamente cruciales para forjar la comprensión que tenemos hoy del mecanismo espejo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.